Así es que es una mesa muy internacional. Señor, gracias. Dos colegas europeos y 3 latinoamericanos. Tenemos participantes de toda la región, Colombia, Ecuador, Argentina. Por ahí nos dicen quiénes los participantes, de dónde más nos acompañan, de Perú, por supuesto. Entonces, pues bueno, vamos a iniciar. No sé, Sonia, si quieres dar algunas palabras de inicio. Bueno, fundamentalmente agradecimiento. Muchísimas gracias por contar con vosotros. Me permitís el tuteo. Creo que vais a aportar una experiencia, como decía Gerardo, trascendental. Hemos estado en el ámbito, en el plano teórico, académico, y nuestra idea en el planteamiento de este seminario, tanto Gerardo como mía, era la de ver, ¿no?, qué es la vida real y hasta qué punto, que este me parece un buen momento, está distanciada la vida académica o no de vuestras preocupaciones y sobre todo además de vuestras experiencias. Así que yo tengo muchísimas expectativas, estoy segura que va a resultar muy, muy interesante esta mesa precisamente por eso. Así que muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Sonia. Si les parece, iniciaremos ya de lleno. Me voy a permitir presentar a la maestra Marcia Rodríguez. Ella es fiscal especial de la República de Colombia y a ella le hemos pedido que aborde sobre todo su experiencia en los casos de corrupción política, como fiscal también anticorrupción que fue en Colombia, y extinción de dominio a la delincuencia organizada, que es ahorita su ámbito más importante de acción, ¿no? Por supuesto, y lo comentaba con Antonio, no les pedimos que nos revelen ninguna investigación que esté en curso, no queremos boicotear desde un foro académico sus investigaciones, pero sí sus reflexiones académicas como intelectuales, también expertos que son en la materia. Marcia cuenta con especialidad en Derecho Penal por la Universidad Autónoma de Bucaramanga y Derecho Minero Energético por la Universidad Externado de Colombia. Es maestra en Derechos de Autor y Propiedad Intelectual por la Escuela de Administración de Empresas de la Universidad de Barcelona. Ha realizado estudios en el Centro de Estudios Hemisféricos de Defensa William J. Perry. Se ha desempeñado en la Fiscalía General de la Nación, la Contraloría General de la República de Colombia y para el Ministerio de Hacienda en Colombia. Es consultora experta para organismos internacionales en materia de prevención del lavado de activos y sector financiero. Ha colaborado en diversas producciones académicas con organizaciones de prestigio internacional. Marcia, te cedemos el foro y hasta por 15 minutos. Si llegaras al minuto 14, te avisaré que te falta un minuto. Bueno, muchas gracias a la UDA por haberme invitado y a los demás organizadores de este importante evento que tiene un nivel bastante alto, y participar en este cierre es un poquito, da nervios y sobre todo que ya han recogido muchos conceptos y buenos criterios en materia de corrupción y de impunidad. Bueno, hablar de temas como casos emblemáticos en América Latina de la corrupción es hablar de absolutamente todos los países. Principalmente en Colombia tenemos fenómenos de corrupción, pero en materia judicial la respuesta no ha sido la esperada. Desafortunadamente, tenemos un sistema judicial bastante robusto y con mucho desarrollo en la gestión, en la administración. Mas, sin embargo, la impunidad, en mi parecer, es un factor predominante por muchos factores que lo influencian. El tema de la corrupción en Colombia no solamente debe mirarse desde la perspectiva de lo público, porque es un escenario donde se dinamiza lo público y lo privado. Sin embargo, pues llama más la atención cuando usted saca un caso y dice, bueno, se está investigando al presidente de la República o expresidente por actos de corrupción, de pronto en su campaña política, como lo tuvimos en un pasado, donde se hablaba de un elefante que impidió conocer la incrustación de dineros del narcotráfico a una campaña política. Pero sin embargo las cosas quedan en el run run de la noticia y la concreción frente a una decisión judicial es un sinsabor para la sociedad. Bueno, eso como para hablar
Pero los temas de corrupción, mientras que yo logré estar en la Unidad Nacional Anticorrupción, son temas de corrupción que involucran a los funcionarios públicos y a los que tienen el manejo de lo público. El tema de la contratación es uno de los aspectos que yo creo que a nivel del mundo encierra el mayor componente de la corrupción en la gestión pública. Aquí tuvimos un caso emblemático que se llamó el tema del carrusel de la contratación, que ya es un tema de divulgación y no tiene reserva. El carrusel de la contratación simplemente nos ha evidenciado cómo se vuelve la cultura de la corrupción, se vuelve algo como si fuera la cotidianidad en el desarrollo de una contratación. O sea, en la fase previa a la contratación se da el escenario del soborno. Entonces se ve como una cultura de lo normal en el sentido de que no se incursiona en ese proceso de selección que debe ser objetiva, no se le exonera al participante de hacer esa coima, ese ofrecimiento, y se volvió como una cultura de lo público hasta el punto en que llegamos a mirar que se violan los principios de la contratación general. Bueno, pero ¿qué es lo que me lleva a hablar de la impunidad? La impunidad es campeante en toda Latinoamérica, y yo diría que a nivel del mundo también tenemos muchos referentes, es precisamente porque la falta de gobernabilidad de los estados, una gobernabilidad desdibujada donde no hay una participación de lo privado y de la sociedad, también nos lleva a pensar de que no se conocen los procesos de selección en materia de contratación frente a la sociedad y no se le permite participar en ese proceso ni conocer cuál es el desarrollo de la gestión. Entonces la contratación para mí fue un factor fundamental para poder identificar situaciones de corrupción, pero los procesos penales como tal terminaban con decisiones que condenatoriamente no se medían frente al daño causado. Es decir, la legalidad de los procedimientos se veían completamente desdibujados, y sin embargo, a la hora de mirar una sentencia condenatoria frente al daño que nos causaban a la sociedad, veíamos que eran sentencias con unas penas bastante irrisorias, y se dejaba de lado no solamente el sanciones administrativas, sino también disciplinarias, que tampoco iban a la par cuando debería ser un trabajo coordinado frente a cualquier acción de esta envergadura. El tema que solamente me hace pensar que llegaría a mostrar algo de ejemplarización frente a la sociedad es la extinción de dominio. Inclusive ahora tengo el tema del carrusel de la contratación, tengo la extinción de dominio, pero cuando ya uno recoge lo que otros han hecho, encuentra que no hay una preparación debida del operador judicial para poder hacer un seguimiento de capitales frente a la apropiación de dinero del Estado. Es decir, ¿qué se robó? ¿Cuánto se robó? ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde lo tiene? ¿Dónde lo invirtió? Entonces no hay un conocimiento y una capacitación del operador judicial en la efectividad que se espera. Entonces encontramos que dejan de hacer muchas cosas y el paso del tiempo desvanece la verdad. Entonces las cosas tienen que tener como una inmediatez frente al hecho para que no quede en el olvido de la mente del ciudadano, que es el que prácticamente el run run del momento ya después se olvida y termina eligiendo a ese mismo corrupto que entró en un proceso de contratación, porque la gente no tiene memoria. Entonces, para mí el tema de la impunidad va en la falta de gobernabilidad y de política pública. Las normas están hechas. Nosotros tenemos, en Latinoamérica tenemos normas bastante drásticas. Hemos entrado a unas políticas de transparencia y yo las leo, yo, pero ¿por qué no la aplican? Porque es que esto es un tema de la conducta del ser humano. El ser humano que está permeado por las coimas, por el dinero, a pesar de que tienen cargos públicos con sueldos que la verdad que son bastante envidiables. Sin embargo, es un tema de conducta del ser humano y de gobernabilidad, como usted lo ha tratado en estos días. No hay una política acertada, no hay una implementación de las normas y estándares internacionales que ya también están en la mesa. El tema de la transparencia ha sido política de los gobiernos, pero se queda en la mesa. Entonces esto es de conducta del ser humano,
y de permitir que no solamente interactúen en este escenario las autoridades, sino también el ciudadano como tal, que tenga una participación y conocimiento de la información del ejercicio público y judicial, ¿no? Porque otro tema que habría que dejar en esta mesa es el tema de los grandes casos que hemos tenido hoy por hoy en esta última generación del siglo XXI. Hemos tenido casos como los de Perú, como los va a mencionar nuestro expositor siguiente, en el tema de Odebrecht. Odebrecht no es un fenómeno reciente en materia de corrupción para algunos estamentos públicos, sino también para llegar a ejercer cargos de gobernabilidad en Latinoamérica. Odebrecht llegó a unos niveles de importancia en la gobernabilidad, sobornando a candidatos públicos y algunos de ellos en proceso de elección presidencial ya confirmados. Entonces llegó a estándares de sobornos de alto nivel, que eso no nació ayer, eso es un tema que viene de años luz atrás. Entonces, sin embargo, encontramos que no hay sentencias ejemplarizantes en Latinoamérica frente a los sobornos y la permeabilidad que tuvo Odebrecht en los gobiernos de Latinoamérica. Colombia no tiene una sentencia ejemplarizante. Yo hoy miro las sentencias que hay aquí, una sentencia de ni siquiera se investigan a los que son los verdaderos autores intelectuales y materiales, sino van y judicializan a los de menor importancia política. Entonces queda la mitad de los verdaderos responsables en la impunidad y amparados por favores y grupos políticos que igual ejercen influencia en los sectores del gobierno y igual también en los sectores judiciales. Tristemente tenemos un sistema de elección para un fiscal general donde el Ejecutivo ejerce una influencia fundamental. Entonces, no es un proceso de selección para una persona que tiene un cargo de suma importancia en la juridicidad. Entonces, creo que ahí van mis 15 minutos, Gerardo. No alcancé a calcularlos aquí. Otro tema que podría mirar, el tema que hablaban anteriormente, el tema de Bolivia, sin mencionar detalles de una investigación que involucra a Bolivia, su gobierno, cómo el pueblo es tan enceguecido de que sus gobernantes realmente no son lo que dicen ser. Entonces uno dice, pero carambas, esto es un tema de ignorancia social y de falta de educación ciudadana, donde no tenemos conciencia de la votación. Estamos eligiendo los mismos. Perú acaba de derrocar un presidente frente a unas circunstancias que, si bien es cierto, son admitibles, pero el tema de la gobernabilidad, ¿dónde queda? ¿Dónde el pueblo qué queda? ¿Con un ejercicio de gobernabilidad frustrado? Entonces, el pueblo tiene sus gobernantes que quiere tener, porque no hay una conciencia social de a quién. Y además no hay liderazgo, no tenemos líderes. Revisen a ver de sus propios candidatos en cada país, ahorita en este proceso de elecciones que viene para este año y el siguiente, a quién vamos a elegir en estos gobiernos y en estos estados, a quién vamos a elegir ahora el año entrante, años siguientes, a quién hemos escogido últimamente. Y todos tienen un pasado criminal en su mayoría. No quiero hablar de política ni referirme a nadie, pero si uno cuando está en el escenario judicial empieza a mirar que todos tienen un pasado en el escenario judicial. Entonces, ¿en qué quedamos? Que si bien es cierto hubo sentencias absolutorias o los procesos quedaron ahí, bueno, eso da tristeza, pero sin embargo no miremos esa perspectiva como tan desoladora y como si no hubiese herramientas para combatir la corrupción. He venido hablando en los últimos temas en estos eventos de la UNDAD, hemos venido hablando de la extinción de dominio. Hoy por hoy continúo en el mismo tema, trabajamos desde la creación de la ley hace ya más de 20 años, y no es una ley que sea tan perfecta, pero creo que es la única que permite frenar
la corrupción y además de frenar la corrupción, recuperar el dinero que de una u otra forma el Estado ha perdido a través de la corrupción del funcionario público. Igual la corrupción del particular, porque eso es un matrimonio que es indisoluble en el desarrollo de cualquier conducta de corrupción. Entonces, perseguirle al particular y perseguirle al servidor público sus bienes, así sea que los haya enajenado o los tenga en el exterior o en esos paraísos fiscales, porque manejamos figuras como los bienes equivalentes, es decir, yo tengo que determinar cuánto se robó en la fecha en que cometió el delito versus lo que tiene ahora, y si ahora lo tiene legal, yo puedo perseguir eso legal, porque es que es no dejar que la persona, precisamente por esa insolvencia o porque ya quiso mostrar que su vida ya está en el marco de la legalidad, no pueda permitir al Estado perseguir esos bienes que en un momento dado se apropiaron. Entonces, para mí es una de las herramientas que se deben implementar como una política internacional casi que imperante. Ya está divulgándose a través de estándares internacionales, inclusive desde la Convención de Viena se habla de un comiso ampliado, y ese fue el nacimiento de la Ley de Extinción de Dominio en nuestro país. La Convención de Viena fue prácticamente el primer parámetro que nos sirvió para fundamentar constitucional y legalmente la ley. Entonces, los países deberíamos unificar normas en materia de corrupción a nivel internacional para yo poder perseguir bienes que están en el Perú, que si bien es cierto tiene una ley de extinción de dominio, le falta ahondar mucho en la aplicación y efectividad de estas disposiciones. Por ejemplo, si voy a perseguir bienes en el mismo Bolivia, hay normas de extinción de dominio que contravienen las que yo tengo aquí en Colombia, y entonces me impide hacer una especie de seguimiento y rastreo internacional de los capitales. Entonces, creo que eso es un tema que se debería manejar en la propia gobernabilidad de los estados, pero con un fin sistémico e internacional en la conjugación de las normas para que no hayan obstáculos en la persecución judicial de conductas corruptas. Ese es mi aporte a esta intervención. Yo creo que les dejo ahí estos puntos de debate y más adelante pues seguimos con la dinámica. Muchas gracias, Marcia, por atenerte también al Señor. tiempo. Te pedimos que pudieras apagar tu micrófono, Marcia, y ahora le pedimos al doctor Chávez que pueda prender su micrófono, por favor. Y adelante, hasta 15 minutos, pero déjame leer antes tu semblanza de vida. Un segundo, por favor. El doctor Oliver Chávez, maestro en Derecho Penal y Ciencias Criminológicas por la Universidad Nacional de Trujillo, actualmente funge como fiscal adjunto superior del despacho de apelaciones del equipo especial a cargo del procesamiento del caso Lavallato en Perú. Es docente asociado de la Academia de la Magistratura, se ha desempeñado como capacitador permanente de la Escuela del Ministerio Público y docente ordinario en la Universidad Privada Antenor Orrego. Ha sido fiscal provincial especializado en delitos de corrupción de funcionarios y fiscal adjunto provincial en lo penal. Es autor de diversas publicaciones académicas especializadas en derecho penal, conferencista en eventos académicos organizados por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y el Poder Judicial de Perú. Adelante, Oliver, estás en tu casa, por favor. Muy agradecido, Gerardo. Muy contento de estar nuevamente en este importante evento que lo que procura es dar a conocer algunas cuestiones generales desde la experiencia y la realidad que vive cada uno de nuestros países en Latinoamérica. Y yo quisiera referirme puntualmente a un fenómeno criminal que es por harto conocido y a muchos le es además un fenómeno familiar, en la medida en que el fenómeno Lavallato evidentemente no se ha limitado a las fronteras de Brasil. Desde México hasta Argentina ha afectado sensiblemente la democracia, la institucionalidad de varios países en Latinoamérica, y por ello creo que es importante que rescatemos
lo dañoso que puede ser un evento de esta naturaleza y cómo es que nuestros sistemas jurídicos, nuestros sistemas políticos están haciéndole frente o intentan hacerle frente. Pues Lavallato es el nombre con el que se alude al escándalo de corrupción de gran escala descubierto en América Latina, caracterizado por la participación de empresas brasileñas, principalmente Odebrecht. Lavallato fue inicialmente, como sabemos, el nombre de la persecución desarrollada en Brasil contra esquemas de corrupción, cooptación institucional y lavado de activos en la empresa paraestatal de petróleos de Brasil, Petrobras. Investigaciones recientes, fíjense, han revelado que solo en Brasil, Lavallato fue una estructura en la que participaron 906 agentes y 2.693 interacciones, que involucró a funcionarios públicos, partidos políticos, líderes políticos, empresas y empresarios del más alto nivel en Brasil. Lavallato, hay que decirlo, no funcionó como un esquema tradicional de sobornos esporádicos entregados a funcionarios públicos con poder de decisión. El esquema incluyó también a partidos y movimientos políticos y a candidatos específicos que recibieron financiamiento durante sus campañas para luego, una vez elegidos, favorecer de manera sistemática a las empresas corruptas. De esta manera, Lavallato ha revelado un esquema más complejo de corrupción y cooptación institucional que el tradicionalmente caracterizado por la interacción indebida entre agentes del sector privado y el sector público, incluyendo así al sector político como el punto de enlace y articulación de intereses subalternos. A medida que los procesos judiciales avanzaron en Brasil, se comenzó también a conocer que el esquema de corrupción de ese país fue parcialmente replicado por parte de las empresas involucradas en varias naciones de América Latina. De esta manera, según información proporcionada por empresarios brasileños en el marco de acuerdos de delación premiada con el sistema de justicia de Brasil, desde México hasta Argentina se pagaron millonarios sobornos a funcionarios públicos del más alto nivel y se hicieron donaciones irregulares a campañas electorales para luego acceder privilegiadamente, claro, en cada país a millonarios contratos de infraestructura. Como resultado de las investigaciones, en diciembre de 2016, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos hizo público el acuerdo suscrito con la empresa Odebrecht, en el que ésta reconocía haber pagado a través de su Caja 2, su división de operaciones estructuradas, sobornos por casi $800 millones a funcionarios de 12 países de América y África para obtener contratos de obras públicas. Luego de conocerse la operación y la insospechada extensión de la estructura de macrocorrupción Lavallato Brasil en mi país, en Perú, el caso fue cobrando mayor relevancia cuando el empresario Marcelo Bahía Odebrecht declaró en mayo de 2017 que habían entregado aportes irregulares a todos los candidatos peruanos en las elecciones presidenciales, a todos. Su testimonio fue acompañado, por cierto, por anotaciones en su agenda y en su celular relativas a sumas de dinero y nombres de políticos, empresas y funcionarios peruanos. Ahora bien, 3 tipos de interacciones caracterizan la operación Lavallato, por lo menos en nuestro país. Primero, la colusión entre empresas brasileñas y funcionarios públicos para obtener contratos de infraestructura en forma indebida. En segundo lugar, las estrategias empleadas por dichas empresas brasileñas para canalizar el pago de los sobornos prometidos a los funcionarios públicos involucrados. Y, finalmente, en tercer orden, las estrategias utilizadas por los partidos políticos que participaron en esos procesos eleccionarios para dar apariencia de legalidad a los recursos provenientes de Brasil. En cuanto al primer tipo de interacción, según las declaraciones de Jorge Enrique Simoes Barata, ex superintendente de Odebrecht en mi país, fueron nuestros funcionarios públicos quienes se aproximaron
a los empresarios brasileños para solicitar pago de sobornos o apoyos económicos en campañas políticas a cambio de favorecerlos una vez instalados en el poder con contratos de obras públicas. En segundo término, de manera similar a la operación de la estructura Lavallato Brasil, en nuestro país las empresas Odebrecht, Camargo Correa y OAS, entre otras, se sirvieron de un complejo entramado de empresas offshore y contratos ficticios para pagar sobornos a funcionarios públicos de mi país. Específicamente en la operación Lavallato Perú, destaca una red establecida entre, por una parte, las empresas Constructora Internacional del Sur, Clinfel, y las empresas peruanas Construmac, Constructora Área, Constructora Izagón, Constructora Dimaco y División de Maquinaria Antares, todas estas sociedades anónimas cerradas, propiedad de un único ciudadano peruano, Gonzalo Monteverde Busalio. Se puede apreciar entonces un elevado nivel de sofisticación en los procesos de corrupción registrados en varios niveles institucionales del Estado peruano, con avanzados procesos de cooptación institucional, incluso de instituciones políticas en nuestro país. Puntualmente se habla de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, ONPE, del Jurado Nacional de Elecciones, del Ministerio Público, en su momento en algunas instancias o esferas jerárquicas. Estos niveles de sofisticación y cooptación institucional manifiestan ya una evidencia importante que los diferencia de los casos de corrupción tradicionalmente conocidos y las redes de macrocorrupción y cooptación institucional que han sido recientemente revelados en América Latina. Aunque la satisfacción de intereses económicos y el correspondiente blanqueo de activos son elementos fundamentales en la estructura Lavallato Brasil y Lavallato Perú, la cooptación de instituciones públicas y políticas como movimientos y partidos políticos muestra un nivel de complejidad y de sofisticación que requiere un análisis conceptual muy particular. En Brasil y en Perú, la estructura ilícita Lavallato no solo consistió en pagos de sobornos a funcionarios públicos con poder de decisión en contrataciones estatales, sino que además, mediante procesos de cooptación institucional de partidos y movimientos políticos, garantizaba la estabilidad de la estructura de la corrupción, que intentaba ciertamente perpetuarse. Podría pensarse que los sobornos pagados por agentes privados a funcionarios públicos serían suficientes para manipular y obtener favorecimiento durante procesos de licitación específicos. Sin embargo, al cooptar movimientos y partidos políticos, así como aquellas instancias públicas de decisión influidas por dichos movimientos y partidos, se lograría, esa era la meta finalmente, asegurar un favorecimiento estable y no restringido al que se obtiene con el pago de un soborno simplemente causal y esporádico. Como resultado de ello, es de resaltar que la cooptación de instancias institucionales de decisión, y ya no únicamente de funcionarios públicos específicos, genera distorsiones y daños a la legitimidad de las instituciones políticas. La resiliencia de los sistemas de cooptación institucional que se observa con la macrocorrupción, más allá de la corrupción puntual, casuística y esporádica, se traduce entonces en daños institucionales, estructurales de carácter perdurable. En el caso que nosotros hoy analizamos, se revela un círculo vicioso en el que los funcionarios públicos involucrados tienen la capacidad de designar a otros funcionarios responsables para decidir licitaciones públicas o son directamente designados en esas posiciones con poder decisorio, de manera que contratos millonarios puedan ser otorgados a favor de compañías específicas. En nuestro país, como ya lo mencionaba nuestra colega Marcia, tenemos lamentablemente un escenario en el que en el último quinquenio tenemos ya 3 presidentes de la República. El expresidente Pedro Pablo Kuczynski, que renunció por hallarse presuntamente vinculado a actos de corrupción promovidos por Odebrecht. Tenemos recientemente al presidente de la República vacado, Martín Vizcarra Cornejo, que también
ha sido separado del cargo por el Congreso de la República por presuntas vinculaciones con empresas constructoras que se coludieron en su momento con Odebrecht. El expresidente Alejandro Toledo Manrique se encuentra en los Estados Unidos a esperas de ser extraditado a nuestro país para ser procesado por delitos de corrupción involucrándose con Odebrecht nuevamente. El expresidente Ollanta Humala Tasso actualmente afronta una acusación fiscal por lavado de activos por presuntos aportes irregulares de Odebrecht y de OAS, e incluso está inscrito ya en la lista de precandidatos para el próximo proceso electoral. El expresidente y fallecido Alan García Pérez contó con una orden de detención a partir de su vinculación también con Odebrecht y, como es de conocimiento público, optó por quitarse la vida. Fíjense cómo es que en los últimos 20 años hemos tenido gobernantes, y no solo me refiero al Ejecutivo, sino también a otros poderes del Estado, como el Congreso de la República, que se han involucrado de manera más o menos intensa con la corrupción empresarial brasileña, y evidentemente eso no solo afecta en sentido económico a nuestro país, sino que daña sensiblemente las instituciones políticas, porque hoy por hoy, y como se admite mayoritariamente en nuestro país, la institución de la Presidencia de la República ha sido altamente afectada y se encuentra en un nivel de deslegitimación que no se veía hace muchas décadas. Entonces, frente a ese panorama, nosotros, como resultado de la reproducción de daños económicos, institucionales, políticos, a escala individual, también colectiva y social, se afecta la confianza de los ciudadanos en el Estado de Derecho y se fortalece el individualismo instrumental a medida que se generalizan o se amplían procesos democráticos por vía de la captura y la cooptación institucional, con secuelas o efectos más perversos desde el punto de vista social que las del simple fenómeno básico del clientelismo. En esta perspectiva, y para ir acercándome a la finalización de mi presentación, una verdadera política nacional llamada a contrarrestar el fenómeno criminal de la macrocorrupción y el lavado de activos debe considerar un único objetivo general, por cierto, en el que se encuentren claramente identificados algunos principios. Ese objetivo general debe ser el de prevenir, detectar, investigar y sancionar de manera eficaz, eficiente y articulada la macrocorrupción y el lavado de activos. Y como objetivos específicos, un plan de esas características debe tener un primer objetivo específico, el de identificar y controlar adecuadamente las actividades que posibilitan, favorecen o promueven la corrupción y el blanqueo. Un segundo objetivo específico tiene que ser el de detectar y comunicar oportunamente las actividades vinculadas a la corrupción y al reciclaje. Un tercer objetivo específico necesariamente tiene que ser el de investigar y sancionar eficaz y oportunamente a los responsables de los actos de corrupción y las actividades de lavado. Y finalmente, un cuarto objetivo, fortalecer la participación activa y articulada del Estado, no solo del Estado, sino también de la sociedad civil y el sector privado en la lucha contra la corrupción y el blanqueo de activos. Un esquema de estas características no se distancia mucho del que planteaba ya hace algunas décadas Dieter Dowling, en el que se establecen básicamente 4 ejes estratégicos. Primero, la intensificación de la persecución penal. Segundo, la optimización de los controles preventivos. Tercero, la eliminación de los vacíos normativos. Y cuarto, el aislamiento social de la corrupción. Como ustedes pueden ver, es realmente un plan ambicioso, pero un plan, al fin y al cabo, eficaz y adecuado para poder hacer frente a este fenómeno, a este flagelo de nuestras sociedades. Estimado Gerardo, esas son las palabras que nosotros teníamos preparadas para el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, Oliver. Como siempre, magnífica tu presentación. Me permito ahora presentar a Antonio Masitelli. Él nos acompaña desde Austria, desde Viena, desde la sede de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, obviamente desde tu casa, ¿verdad?
No sé si ya regresaron a las oficinas de Naciones Unidas allá en Viena. Permíteme leer rápidamente tu semblanza. Antonio Masitelli tiene más de 30 años de experiencia en las áreas de los mandatos de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, ONUD en español, UNODC en inglés. Actuó como representante director regional de la Oficina Regional de la UNODC para África Occidental y Central. Estableció y dirigió la primera oficina de enlace y asociación de UNODC en México. En esta sede dirigió la sección regional para América Latina y el Caribe. Recientemente fue nombrado jefe de la sección para el control de los precursores químicos utilizados en la producción de drogas en la Secretaría de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes. Ha colaborado con centros de investigación en universidades en Italia, Colombia, México y Estados Unidos y dictado clases sobre la industria de las drogas ilícitas y el crimen organizado transnacional. Ha publicado varios artículos sobre crimen organizado y corrupción en Nigeria, Colombia, España, Italia, México, Estados Unidos y el Reino Unido. Antonio, muchísimas gracias por acompañarnos. Es un lujo tenerte en este seminario. Muchísimas gracias, Gerardo, y aprovecho para agradecer por esta invitación, por saludar a Sonia, muchas gracias. Además, el Real Instituto Elcano fue el instituto con quien publiqué mi primer artículo académico. Entonces, de verdad, es muy agradecido retomar los contactos, como también con todos los panelistas. Y lo siento mucho que ayer no pude participar y escuchar a sus discusiones. Las de hoy fueron extremadamente interesantes. Tanto la que fue hace poco con el panel precedente, con Jorge, Jerónimo, Jorge Jerónimo, ellos dos, como también las presentaciones que acaban de hacer Marcia y Olivier, que justamente son de verdad los que están en primera línea en la lucha contra la corrupción y que están ayudando con su trabajo y su de verdad exposición también en la construcción de lo que antes Sonia y Jorge estaban mencionando, que es el Estado de Derecho. El Estado de Derecho, al fin y al cabo, se construye en las aulas de los tribunales. Y seguramente lo que Oliver estaba diciendo hace poco, eso es los 4 puntos: persecución, instrumentos, aislamiento social y prevención, son de verdad, yo diría, los pilares para crear estados fuertes, estados en donde el fenómeno corruptivo genere los menos daños posibles. Cuando hablamos de corrupción, pero yo quisiera arrancar diciendo, ¿acaso que la corrupción es un fenómeno nuevo? Eso es, hoy en día estamos hablando mucho de corrupción. Y como decía Jorge Jerónimo al comienzo, absolutamente no soy un negacionista, al contrario. Pero es que la corrupción es un fenómeno nuevo que estamos descubriendo ahora, o la corrupción siempre ha existido. Y también Gerardo me conoce, yo soy un optimista. Un optimista en el sentido que entre el vaso medio vacío y el vaso medio lleno, yo veo siempre el vaso medio lleno. Y creo que la tarea que tenemos todos, sobre todo lo que hacen academia, es seguir llenando este vaso y no caer en la tentación de sacar el poco que tenemos. Y en ese sentido, mi primera constatación es seguramente no, la corrupción no es un fenómeno nuevo.
La corrupción siempre ha existido. Jerónimo antes, y Sonia, tú justamente tomaste el punto. En las comunidades en donde el Estado no está presente, cuando el ciudadano necesita una intervención social, recurre a las redes informales, a su conocimiento. ¿Acaso no es esto también corrupción o cultura corruptiva? ¿Por qué necesitamos un Estado si a fin y a cabo podemos obtener lo mismo a través de nuestras redes de contactos? Esta es la corrupción, la pequeña corrupción. Y Gerardo, a comienzo de su intervención, hizo un pequeño recorrido acerca de lo que es el desarrollo internacional de la lucha contra la corrupción. La Convención de Mérida fue abierta a la firma en el 2003, hace 17 años. Eso es nada. Si consideramos los tiempos en que nosotros vivimos. Y 3 años después ya fue aprobada y entró en implementación con todo lo que esto conlleva, obligaciones por parte de los estados. 2006 hasta 2020 son solamente 14 años. Entonces, de verdad, un periodo de tiempo muy corto. Jorge estaba hablando del Estado y del Estado de Derecho, y sobre todo estaba mencionando la situación que México hace frente con respecto al fenómeno del narcotráfico, que tiene más de 100 años. La industria del narcotráfico en México tiene más de 100 años de existencia. Y ahora la evolución del crimen organizado. Entonces, el hecho que los grupos del crimen organizado necesitan la corrupción, pero no tanto para mover drogas, sino para controlar territorios. Y de allá también las preguntas legítimas con respecto al ciclo electoral, la democracia, crimen organizado y corrupción, que es algo que de verdad en este momento aparece como uno de los mayores desafíos al crimen organizado. Y por último, lo que nos decía Marcia y Oliver con respecto a la impunidad de un lado y las investigaciones, Lavallato, pero no solamente Lavallato, Panama Papers. Marcia, yo trabajé a Colombia, me acuerdo del proceso 8000. Eso es, hay toda una historia que se ha desarrollado en estos últimos 30 años. Y al lado de esta historia se han desarrollado los instrumentos normativos, como se han desarrollado también los procesos. Lavallato y sus implicaciones a Brasil, pero no solo Lavallato y sus implicaciones a Brasil, la experiencia internacional a Guatemala de la CICIG, lo que se ha hecho en Costa Rica, otro país latinoamericano que ha perseguido sus propios presidentes. Esto para hablar de la grande corrupción. Yo soy italiano, diría que las mayores revoluciones que han ocurrido en esos últimos 30 años a nivel de sistemas democráticos han ocurrido justamente y sobre todo a través del liderazgo del Poder Judicial, de los jueces, de los fiscales y en mucha parte a través de la persecución de la corrupción. Entonces yo diría que el vaso ya está medio lleno. Claro, hay que seguir rellenando. Estaba hablando de los casos judiciarios. A Italia, mano limpia. Mano limpia fue una revolución que sigue también el trabajo que se hizo, que el pool antimafia hizo, desvertebrando o empezando a atacar la que eran las relaciones entre poder criminal, control criminal del territorio, de los ciclos económicos y políticos a nivel territorial
y organizaciones criminales poderosas como la mafia siciliana. Pero también, como justamente estaba hablando antes, el proceso 8000 a Colombia, la CICIG, los Panama Papers, que no han tenido un seguimiento judicial, pero que han llevado muchísimas PIPs, Politically Important Person, a dar las dimisiones. Entonces, de verdad, unas dinámicas muy importantes. Gerardo, a comienzo también en su presentación mencionaba, hablando de corrupción, democracia, gobernabilidad, las otras componentes de la lucha a la corrupción. Mencionaba el sector privado, mencionaba la academia, mencionaba la prensa, la sociedad civil. Bueno, allá también, estos últimos 15 años han asistido a un desarrollo, yo diría, increíble. El G8, el G20, a través también de sus componentes del sector privado, tienen un elemento estable en la agenda, que es la lucha a la corrupción. Es todo un sistema de certificación y de obligación que las empresas privadas han tomado, no porque están en contra de la corrupción, no, porque a través de la corrupción su imagen puede y es dañada. Primero. Segundo, porque los mercados competitivos son un beneficio para todos los que compiten y que quieren competir. Entonces, a nivel internacional hay un desarrollo a nivel de sector privado hacia transparencia. Del otro lado, hemos hablado de la prensa y de los think tanks. No hay día en que la prensa no denuncie, también de manera instrumental, fenómenos corruptivos. Y de la misma manera, la academia ha jugado su papel, o la sociedad civil. Hoy en día, cada año, cuando Transparency International publica su listado, todo el mundo habla, todos los gobiernos reaccionan, las opiniones públicas, los partidos. Entonces, seguramente, aún si como Naciones Unidas no nos alineamos a la metodología utilizada por Transparency International, seguramente estos son desarrollos muy importantes. Pero al lado de esto, el Banco Mundial que cada año publica, no se trata de corrupción, se trata de transparencia en Doing Business, la clasifica de cómo hacer negocios en los diferentes países. También eso es un reflejo no de la corrupción, sino de la transparencia. Eso es el aspecto positivo. Para no hablar de todas las organizaciones de periodistas, la investigación de verdad periodista con respecto a la corrupción y a las infiltraciones entre crímenes organizados. Y de mi observatorio privado yo puedo también mencionar muchas iniciativas. Antes se hablaba del nivel local. En México yo he participado con la Secretaría de la Función Pública a concursos nacionales sobre las mejores prácticas a nivel local con las auditorías locales. Eso es, grupos de ciudadanos que auditorían la implementación de los proyectos. Todo eso ha ocurrido, quiero decir, en un tiempo muy, muy corto. Entonces, yo creo que a fin y a cabo, seguramente hay mucho que hacer. Hay mucho que obtener, sobre todo desde la perspectiva
de la persecución, de la reducción de la impunidad. Pero al fin y al cabo las cosas avanzan, la dinámica está ya en marcha. Y le puedo decir también como experiencia privada, en 2006 yo estaba de representante en un país de África y aún así la Convención contra la Corrupción ya era operativa. El gobierno nos hizo saber que la corrupción no podía ser un tema de diálogo para inversiones al desarrollo. Era solamente esto, el 2006. Entonces creo que se han hecho muchos pasos adelante. Y quisiera abrir otra paréntesis, y es relacionada sobre todo a América Latina. No podemos ver el desarrollo o no podemos ver el vaso lleno si no consideramos también la perspectiva histórica. La transición hacia la democracia que no es el sistema de gobierno más eficiente. Eso es lo que decía Churchill. Pero que Karl Popper decía es el único sistema que permite a quienes gobernado de cambiar su gobierno sin recurrir a la violencia. Y creo que eso es suficiente a hacerle el mejor sistema de gobierno posible. La transición a la democracia empieza en los años 80. En Centroamérica, los acuerdos de Contadora que terminan una de la guerra civil más larga del continente son del 1986. Hasta los años 80, los gobiernos autoritarios eran muy fuertes, muy presentes en todo el continente. También en sistemas democráticos en donde la democracia había tomado un desarrollo, una dinámica bastante, como puedo decir, formal, más que real. Entonces, en los años 80 empieza la verdadera transición a las democracias y se empieza a construir democracia a América Latina. Al mismo tiempo, hay el boom económico de América Latina. América Latina, entre los años, final de los años 80-90, y con picos enormes, crisis enormes, hace de manera que una buena parte de sus países lleguen no solo a la OECD, sino que se vuelvan miembros de los G20. Desarrollo económico y desarrollo social. Y todo esto adentro de un contexto de globalización. Todos estos elementos seguramente tienen que ser considerados cuando queremos hacer un balance de la lucha o de cómo América Latina se está enfrentando a un problema que siempre ha existido. La corrupción en los estados autoritarios no es que no existe, no es pública. Existía, pero tenía formas diferentes. Era una corrupción vertical y no horizontal. Hoy, a fin y a cabo, yo pienso que el desarrollo, tanto a nivel institucional, a nivel de instrumentos, a nivel de persecución, a nivel de compromiso de la academia, de la sociedad civil, del sector privado, está empezando a generar sus frutos. Contrariamente a lo que decía Jorge, yo no creo que el Estado es una computadora. El Estado es algo que se construye día después día. Y quien lo construye son sus instituciones y sus sociedades. Y creo que este proceso de construcción es en curso y no puede ser parado. Entonces, como decía, yo soy un optimista, creo mucho y que los pasos que se han hecho son en la dirección justa.
Claro, el recorrido está adelante, pero estoy convencido que se seguirá yendo adelante. Y con esto termino, Gerardo. Gracias. Muchas gracias, Antonio. Antes de ceder el uso de la voz a Sonia, hemos acordado los dos coordinadores de este curso lanzarles unas preguntas para discusión en mesa, ¿no? Déjenme nada más comentar, tenemos colegas de Venezuela, de Guatemala conectados, y una noticia que me acaba de mandar Regis, que nos debe de felicitamos, Regis. Ayer juramentó el cargo de fiscal adjunto supremo de la primera Fiscalía Suprema especializada en delitos de corrupción de funcionarios públicos para conocer el caso de Cuellos Blancos, otro caso que tenemos que estudiar aquí en México y en todo el mundo, una organización criminal integrada por jueces, fiscales involucrados en cohecho, tráfico de influencias y patrocinio ilegal. Muchas felicidades, Oliver. Y bueno, te cedo el uso de la voz, Sonia, para que puedas lanzar las primeras preguntas al auditorio. Acabas de cerrar tu micrófono. No, por favor. Gerardo, hazlas tú eres el moderador y encantada. Yo escucho atentamente, por favor. Ok, estábamos, Sonia y yo, comentando algunos temas que nos gustaría que platicaran. El primero para los fiscales, ¿no? Y Antonio, tú con la experiencia que has tenido en todo el mundo también, ¿qué experiencia has tenido tú con fiscales de otros países? ¿Cuáles son los principales problemas que ustedes enfrentan en su trabajo día a día? Primero, en la coordinación con otras instituciones de sus estados, ¿no? Que pueden ser los jueces, los magistrados, las unidades de inteligencia financiera, las contralorías de los estados, el poder político también, ¿no? ¿Cuáles son? Platíquenos un poco de esas experiencias que ustedes se enfrentan para llevar a cabo estos grandes casos de corrupción y, por supuesto, Antonio, que tú tienes una visión general de experiencia en varios países. Si les parece, empezamos en el orden en el que empezamos. Marcia, no sé si estés por ahí, si puedas abrir tu micrófono y tu video. Sí, señor, claro, estoy aquí muy atenta y estoy anonadada con ese panorama histórico y real que ha hecho nuestro maestro Nike, a quien le he leído algunos artículos muy interesantes. Bueno, la experiencia en el área judicial nos deja, yo creo que muchos sinsabores, pero también tengo un pensamiento positivo y un pensamiento optimista. Yo diría que los resultados que uno observa en sus casos y lo que estudia en su país, lo único que muestra para mí principalmente, hay esa liga que hay entre la delincuencia y lo público, y el poder público, y el poder político. Entonces, ese es un obstáculo que a veces los operadores judiciales nos deja limitados frente a esa independencia y esa autonomía que en los países en Latinoamérica se ve a veces truncada. Yo he sido víctima de eso y eso es desalentador. Pero sin embargo, uno tiene que tener esa percepción positiva y seguir en la lucha con las herramientas que tiene a la mano. Pero otro factor importante es que necesitamos fortalecer las instituciones procesales. No solamente el fortalecimiento en la parte normativa, sino en la parte humana también. A veces cuando investigas la criminalidad organizada que incursiona en la corrupción necesariamente, encontramos que hay un escenario tan complejo que se mueve como una empresa debidamente organizada e institucionalizada y sistemáticamente en el ejercicio de su conducta y trascendiendo obviamente nuestras fronteras porque ya no encontramos conductas de este resorte tan limitadas a un territorio, porque es que la globalización nos lleva tanto a ese escenario que funciona de una forma tan sistematizada como también debería funcionar su combate y la gobernabilidad en este escenario. Entonces, para mí, el tema es un reforzamiento institucional
un pensamiento sistémico de cómo lo vamos a combatir, conocer cómo funcionan ellos al interior, que funcionan con tanta especialidad, tanta tecnología, tanta profesionalismo, y que a veces vamos a mirar los operadores judiciales en la provincia, encontramos que ni siquiera tienen un computador adecuado para poder trabajar normalmente y carecen de esos equipos de trabajo tan profesionales que se exigen para este tipo de investigaciones. Entonces eso es lamentable y obviamente me regreso a lo que dije inicialmente, que es el tema de la política que debe implementarse desde cada gobierno y una política no temporal para el ejercicio de cada mandato, sino una política que tenga perdurabilidad y obviamente que tenga un marco de apoyo internacional frente a otros estados. El principio de transparencia en la selección de los funcionarios también es fundamental. Necesitamos tener funcionarios que tengan méritos y suficientes evaluaciones permanentes del ejercicio de su función, porque a veces hay países que no han implementado, como sucede en Ecuador, el tema de la carrera, pero la carrera tampoco está bien gestionada porque al interior hay mucha corrupción, precisamente para que lleguen algunas personas, como sucedió en mi país, de grupos de izquierdistas frente a un concurso público donde usted mira, son de mucha a la izquierda. Entonces, no hay una transparencia en esos procesos de selección y ahí necesitamos precisamente fortalecer las instituciones, porque las normas para mí están dadas, así lo ha dicho el doctor Nike y lo dijo nuestro compañero Oliver, pero para mí el principal obstáculo en el ejercicio de los 25 años que tengo en la rama judicial es ese madridaje entre lo político y el ejercicio de la juridicidad. Muchas gracias, Marcia. Oliver, por favor. Muchas gracias, Gerardo. Muchas gracias. Particularmente en mi país, en Perú, existe un involucramiento, pero solo en el plano formal, entre las instituciones que se encuentran comprometidas con la lucha frente al crimen organizado y al crimen tradicional. Existen lazos, repito, en el plano formal, bastante notorios entre el Ministerio Público, Poder Judicial, Procuradurías Públicas especializadas, Unidad de Inteligencia Financiera, pero en el plano formal la situación es distinta y en verdad poco alentadora, porque, por ejemplo, en nuestro país, las Procuradurías Públicas dependen funcional y orgánicamente del Ministerio de Justicia, y el Ministerio de Justicia forma parte del gobierno, y ya hemos tenido ocasión de exponer que nuestros 5 últimos gobernantes se encuentran involucrados en actos de corrupción, más o menos intensamente, pero los 5 se encuentran involucrados en actos de corrupción, y muchas veces se aprecia cómo es que lamentablemente se utiliza la institución del Ministerio de Justicia para convertirla en una defensa casi privada del presidente de la República o de su entorno. Algo similar ocurre, por ejemplo, también frente al Poder Legislativo. Las fiscalías y las procuradurías públicas venimos tramitando procesos penales contra excongresistas o incluso actuales congresistas de la República, y es muy difícil que desde el aparato legislativo se puedan impulsar reformas o mejoras en ese plano, en el legislativo, si es que varios de sus integrantes se encuentran seriamente comprometidos. Yo cito un caso que es de conocimiento público en mi país, el caso del partido político Fuerza Popular, con la señora Keiko Fujimori como su lideresa. Ella se ha encontrado con mandato de prisión preventiva cerca de 24 meses, y en el momento en que ella cumplía el mandato de prisión provisional, el Congreso de la República Peruana era un Congreso en su mayoría dominado por ese partido político. Y no fue casual, por ejemplo, que en el decurso del proceso penal promulgaran una ley que convertía materialmente el lavado de activos a través de lo que significa los aportes irregulares a campañas políticas en una simple infracción administrativa. Y eso nos está generando ciertamente problemas dentro de los procesos penales. Entonces, no quiero plantear un escenario también en el que en el país es todo negativo, pero sí existe mucho por transitar, existen obstáculos muy serios por sortear,
porque, repito, se da una situación que pocas veces se ha presentado en nuestro país. En el 2001, cuando el expresidente Alberto Fujimori dejó el poder, fue más fácil afrontar el fenómeno de corrupción existente en esa época porque se trataba de un gobierno derrocado, de un gobierno totalmente superado. Pero ahora, sostener procesos penales contra funcionarios del gobierno o contra funcionarios del Congreso por actos que los involucran a ellos mismos es bastante difícil porque desde sus instituciones conspiran contra el sano desarrollo de los procesos penales. Más allá de eso, es importante destacar que dentro del Ministerio Público, del Poder Judicial, la Contraloría General de la República, existen importantes esfuerzos por superar esta crisis, por superar esta difícil situación, y evidentemente en ellos se encuentran encaminados algunos honestos funcionarios públicos en nuestro país, que es del caso rescatar. Más allá de ello, yo quisiera referir, para concluir esta intervención muy puntualmente, que así como en otros países se viene trabajando de manera bastante exitosa en lo que significa la transversalización de las investigaciones, sobre todo por lavado de activos y delitos informáticos, nuestro país también está reactivando ese esfuerzo. Desde la Fiscalía de la Nación se están haciendo los esfuerzos necesarios por integrarnos en el plano ya internacional a esta labor que busca establecer o reforzar, en su caso, algunos nexos, algunos contactos que nos permitan, ¿por qué no?, aplicar en nuestro país directrices o pautas que vienen siendo muy bien aplicadas en países como Argentina, como México, también como Brasil, que se ha visto forzado pues a defenderse del fenómeno criminal a partir de los hechos que ya mencioné en mi primera intervención. Eso es lo que tendría que referir, en todo caso, como paradoja que ocurre dentro de mi país y que evidentemente entiendo no es un fenómeno aislado, ni mucho menos privativo de nuestro medio. Muchas gracias, Oliver. Antonio, adelante, si puedes prender tu micrófono. Sí, gracias, Gerardo. Y bueno, mis respuestas serán necesariamente más generales. Lo que me preocupa, sobre todo con respecto a algunos países de América Latina, es de un lado la falta de verdadera independencia por parte del Poder Judicial. Eso es, en muchos casos, el Poder Judicial en la construcción del Estado, porque regreso siempre al concepto de Estado, sí se ha habido muchos avances en lo que es el desarrollo del Ejecutivo, del Legislativo. El Poder Judicial siempre se ha quedado atrás. Y esa falta de independencia claramente tiene un impacto importante en lo que es la verdadera construcción de derecho. Si los jueces, y no estoy hablando de los fiscales, si los jueces no hacen respetar la ley en las aulas del tribunal, de los tribunales, desafortunadamente no se está construyendo Estado de Derecho. Pero del otro lado, y en otros escenarios, hay la otra faceta de la misma medalla, de la misma moneda. Eso es el uso político de las investigaciones por parte de personajes del mundo de los fiscales, de los investigadores, para prepararse una carrera política. Esas son las dos facetas de la misma medalla. Encontrar un equilibrio a veces es extremadamente complicado. El segundo problema el segundo desafío importante es lo que se ha mencionado en el panel antecedente. Eso es la permeabilidad del sistema democrático, en particular del sistema electoral, a los intereses privados y a los intereses de grupos de poderes o aún peor, de grupos criminales. Y eso es algo que pasa muy frecuentemente, sobre todo cuando los partidos o la democracia
o la cultura política del ciudadano que tiene que expresar su voto no es suficientemente fuerte? Gracias, Antonio. Si les parece, voy a reunir dos preguntas más para una última intervención de cada uno. Oliver comentó esto y en su plática también Marcia, sobre el tema de ustedes que han visto como oportunidades para cooperar con sus contrapartes internacionales cuando hay casos que rebasan sus fronteras. ¿Qué problemas ven actualmente? La segunda pregunta está relacionada con lo que comentó Antonio ahorita al final, el uso político de las investigaciones de corrupción. El gran debate del que estamos ahorita en México es si estas investigaciones contra expresidentes, caso México, caso Perú, caso Brasil, caso Colombia, por primera vez el caso de Álvaro Uribe, si realmente permean en las estrategias de contracorrupción a nivel sistémico, a nivel del país. Obviamente sabemos la respuesta. Estos grandes casos de corrupción no resuelven de un día para otro los problemas de corrupción en los países, pero ¿qué impacto tienen estas grandes investigaciones de alta corrupción política en su país, ¿no? Y finalmente, dejarles también un espacio de reflexión a ustedes. Creo que Antonio en su intervención, nos ha dado un mensaje muy claro. Las instituciones de combate a la corrupción en el mundo, post-convención de Mérida, conferencia de Mérida, las que tenemos pocos años en esto, a diferencia de otros países que nos llevan a la delantera, en Europa, en Asia, en Estados Unidos, en Europa, ¿no? Y como última reflexión, antes de dejarles el espacio a ustedes, creo que los que nos hemos dedicado al estudio de la delincuencia organizada en nuestros países, hemos puesto demasiado énfasis en las instituciones de seguridad, de inteligencia, en la parte política, pero no hemos estudiado a profundidad, al menos desde las ciencias sociales, no quiero hablar desde el lado jurídico, no hemos analizado a profundidad lo que sucede al interior de los sistemas de justicia, ¿no? Entonces, creo que es un ámbito pendiente, son cajas negras los sistemas de justicia, tenemos poca información a veces de ellos, apenas en el caso de México se están abriendo los procesos al escrutinio público. Entonces, son unas últimas reflexiones y con esto ya concluyo. Un moderador debe de hablar poco y dejarle espacio a los participantes. Agradecerle mucho a Marcia. Marcia nos ha ayudado a establecer vínculos con la red de Mundo Sostenible, con la universidad, abrir estos espacios para que también los actores del sistema de justicia, los fiscales, también hablen, ¿no? Y abrirles estos foros de discusión en temas de seguridad, impunidad y corrupción. Sin más, por favor, Marcia, unas últimas reflexiones. Tendrías hasta 5 minutos, por favor. Bueno, sí, el tema de la asistencia judicial internacional y esa reciprocidad probatoria que demanda hoy los fenómenos del crimen organizado, ha avanzado. No muestra un panorama negativo, sino por el contrario, encuentro que hay más comunicación entre los pares a nivel internacional y sobre todo que hay de pronto algún compromiso de los escenarios judiciales en apoyarnos mutuamente. Los obstáculos son precisamente esa formalidad que exige los países para ingresar la prueba del exterior, que es una de las cosas que debería superarse, porque hay una tardanza y una formalidad que impide que haya mayor fluidez. Pero yo muestro un panorama bueno en la medida en que hay investigaciones que se vienen trabajando a nivel internacional. Los obstáculos son aquellos países que aquí conocemos mucho como Venezuela, como Bolivia, y hay algunos otros países donde esa influencia política genera esos obstáculos.
el tema que tú dices del conocimiento de lo que es el cumplimiento de la juridicidad y el conocimiento de cómo son sus sentencias, qué estadísticas hay, yo digo que hay un teléfono roto y se debe generar esa información para el público en general, porque ya hay una información que no tiene reserva y que está al acceso a todo el mundo porque ya están sentencias ejecutoriadas. Sin embargo, no hay un órgano interno en el sector judicial que permita concentrar esa divulgación de esa información porque no está centralizada en debida forma. Entonces, manejar un grupo que divulgue y que centre la información creo que es algo que se requiere para poder accesar en cómo funciona y qué ve el pueblo, qué ve el exterior de cómo funciona la justicia en cada país. Ese es mi aporte. Muchas gracias, Marcia. Oliver, por favor. Muchas gracias, Gerardo. En nuestro país, quisiera destacar el esfuerzo que desde el Ministerio Público se viene realizando por fortalecer institucionalmente nuestra pertenencia a la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos. El IAM es una institución que, como bien se sabe, reúne a los ministerios públicos de América y también parte de Europa, y es una asociación muy importante en términos de consolidar esfuerzos conjuntos a partir de las realidades muy similares que nos tocan vivir actualmente a países como Argentina, Brasil, Perú, Colombia, y tender algunos lazos también de cooperación con Europa para poder conocer sus experiencias, poder aprovechar al máximo también el desarrollo, no solo en temas normativos, jurisprudenciales, sino también operativos, de cara a poder optimizar las capacidades, las destrezas, las habilidades de los fiscales, sobre todo en el fenómeno de la investigación del delito. Entiendo que lamentablemente en los últimos años el aspecto relacionado con la cooperación jurídica internacional no ha sido una preocupación central y constante en nuestros ministerios públicos, y felizmente ahora, por la necesidad de establecer lazos con otros países y sobre todo el intercambio de la información que es tan importante en este ámbito, pienso que el Ministerio Público está volteando nuevamente la mirada hacia este importante objetivo de integrarnos, no solo desde un punto de vista formal, insisto, sino material, a instituciones que evidentemente nos pueden ayudar mucho. Y sobre lo que preguntaba también Gerardo, el uso político de las investigaciones, es una variable que permanentemente se invoca en nuestro país por quienes naturalmente están siendo perseguidos en el ámbito jurídico penal. El expresidente desaparecido Alan García Pérez, antes de someterse a la justicia del Perú, buscó asilo político en Uruguay, el cual le fue denegado. El expresidente Alejandro Toledo intentó hacer lo mismo en el caso de los Estados Unidos. El sindicado como líder de la organización criminal Los Cuellos Blancos, un ex juez supremo, César Inostroza Pariachi, procuró también que el gobierno español le extendiera el asilo político para poder eludir la persecución penal en nuestro país. Y siempre un factor común ha sido la invocación o la alegación de que se trata de persecuciones por razones políticas y no por razones estrictamente jurídicas, lo cual es necesario desmentir, descartar, porque más allá de mi pertenencia, más allá de un tema de apego emocional o afectivo hacia el Ministerio Público, considero como ciudadano que el Ministerio Público en nuestro país no politiza las investigaciones, no responde a intereses subalternos y solo obedece o actúa en función de la necesidad de perseguir el crimen. Tan es así que las investigaciones penales se han dirigido en los últimos 3 años, después que se conoció el fenómeno Lavallato y la implicación de Odebrecht y otras empresas brasileñas en nuestro país,
contra exgobernantes y contra aspirantes a gobernantes de distintos frentes políticos, de izquierda, de centro o de derecha. Y creo que eso termina por fortalecer la imagen del Ministerio Público frente a la ciudadanía. En nuestro país, allá por el año 2009, la aprobación del Ministerio Público en la ciudadanía no superaba el 9%. Hoy por hoy, la imagen que tiene el Ministerio Público frente a los peruanos, en términos de aprobación, supera el 60%. De modo que en nuestro país, la ciudadanía cree en su Ministerio Público, cree en la autonomía y en la independencia con la que se trabaja, y pienso que uno de los factores causales de esa imagen, de esa reputación que hoy se tiene, es precisamente el haber sabido separar lo político de lo jurídico al momento de emprender las persecuciones penales. Eso es, estimado Gerardo, lo que podría comentar finalmente. Muchas gracias, Oliver. Adelante, Antonio, por favor. Sí, gracias, Gerardo. Y bueno, no tengo mucho que decir. Quisiera solamente hacer una pequeña, ¿cómo puedo decir? Corrección. Cuando antes hablaba de los peligros, hablaba de peligros en general. De un lado, la falta de independencia, del otro lado, el exceso de independencia. Y no estoy hablando de politicización por razones políticas. A veces es por razones de visibilidad, muy simplemente. Entonces, esos son dos extremos que a veces en el mundo ocurren. Del otro lado, con respecto a la cooperación internacional, diría que como siempre hay un antes y hay un después. Antes todo esto era prácticamente casi imposible. La cooperación internacional tenía que pasar a través de canales extremadamente complejos y hoy en día es mucho más fácil. Lo repito, todavía no se ha llegado a la meta, pero seguramente, sobre todo en América Latina, en Centroamérica, con la Asociación de Público Ministerios y Fiscales, con la IAMP, hay de un lado mecanismos y del otro lado también las dinámicas de la creación de relaciones individuales que facilitan mucho en algunos casos el desarrollo de determinadas encuestas. Y a nivel internacional también quisiera mencionar iniciativas como la STARS, Stolen Asset Recovery Program, una iniciativa del Banco Mundial y de la UNODC, que ha ayudado a muchos estados, muchos gobiernos a recuperar a 100 de millones que habían sido desviados y depositados en bancos de terceros estados. Esto también, enviar el mensaje que la corrupción, a fin y a cabo, no paga, que el crimen no paga es muy importante. Entonces, hacer de manera que el dinero desviado pueda regresar en los países de origen y pueda ser reinvertidos para creación de empleos, para desarrollos de proyectos con los jóvenes, creo que es también una iniciativa, un área muy prometedora. Muchas gracias, Antonio. Pues con esto cerramos esta mesa de discusión. No es fácil contar con funcionarios públicos e internacionales. Eso siempre se agradece en los foros académicos, la disposición de ustedes, porque los conocemos por sus capacidades académicas y por su disposición personal, que nos hayan acompañado en este seminario. Yo, antes de ceder el uso de la palabra a Sonia, agradecer a nombre de la Universidad de las Américas Puebla, en México, la invitación del Real Instituto Elcano de España, el apoyo también indiscutible de la
fundación alemana Friedrich Naumann, la Fundación Liberal Alemana. La verdad es que voy a hablar como mexicano, desde una institución mexicana. Tenemos que aprender mucho de las experiencias positivas que se están desarrollando en los países de la región. No todas las experiencias positivas vienen desde Estados Unidos o desde Europa. Hay mucho que tenemos que aprender los latinoamericanos de nosotros. La experiencia de Perú en lo particular y de Colombia me parecen muy significativas en este trayecto que estamos iniciando en México. No habíamos tenido grandes macroprocesos en materia de corrupción, tanto política contra la delincuencia organizada, ¿no? Así es que muchas gracias a los colegas de la Fundación Naumann en Perú y en la zona andina por el apoyo para estas discusiones internacionales. Sonia, te dejo la palabra. Tu micrófono, Sonia, por favor. Lo volviste a apagar, Sonia, tu micrófono. ¿Ya? ¿Ahora? Sí, Ya, ¿verdad? ahí. Disculpen. Digo, hago esto 15 veces al día y las 15 veces cada día me ocurre, así que a Marcia igual le ocurre, también me está riendo. Bueno, les decía que quería suscribir las palabras que ha dicho Gerardo, darles las gracias por su inmediata respuesta, por su interés en estar en entornos académicos. Creo que nos tenemos que mezclar, decía ayer que nos tenemos que mezclar interdisciplinariamente y profesionalmente, ¿no? Me parece que es imprescindible y que todos debemos de aprender de todos. A mí, ¿qué quieren que les diga? Me sigue pareciendo emocionante, y digo emocionante en el sentido más pleno, reunirme con gente diferente en formación, en nacionalidad, en experiencias. Aprendo muchísimo, ¿no? Y la posibilidad de escucharles y que estén ustedes aquí es uno de los empeños que teníamos, y muchísimas gracias porque lo hemos logrado, lo hemos conseguido, ¿no? Así que, bueno, gracias a todos, gracias a los participantes. Yo, como coordinadora y con mi compañero Gerardo, la verdad es que estoy muy contenta. Creo que se ha hablado de muchas cosas. Es tarde, ustedes están cansados, pero además estoy tranquila porque vamos a hacer una publicación, de manera que, por supuesto, abierta, estará disponible en las 3 instituciones, así como en Mundo Sostenible, que hemos cooperado para crear este evento, gracias a la Universidad de las Américas Puebla. Muchísimas gracias igualmente a la Fundación Friedrich Naumann y Mundo Sostenible, ¿no? Muy en particularmente a Neiki Guadalupe Olivas y a Jessica Petrino, que son nuestros ángeles salvadores. Nos sacan de unos apuros, ellas han estado en contacto con ustedes a diario, y de verdad que sin ellas y sin el apoyo de todos ustedes y de todas las instituciones participantes no podríamos haber hecho nada. Así que, bueno, solo espero que podamos repetir momentos y buscar pretextos para poder reunirnos y volverles a dar las gracias. Muy agradecida. Gracias a todos. Gracias. Muy buenos días. Buenos días, buenas tardes, en fin, buenas noches, ya donde cada uno que se ubique como quiera. Gracias a todos. Un placer. Porque la Fundación Naumann nos pidió si podemos abrir nuestros videos, todos los participantes. ¡Ay, es cierto! Para por tomar favor. una fotografía, aunque sea a la distancia, de todos los participantes. Sí. No sé si tengan habilitada la función, estimado Joel. Joel, no sé, yo no Sí. ¿tú lo encuentras a...? El resto de los participantes pueden abrir sus cámaras. ¿Es lo que queríamos o ya cerramos? Con lo que tú nos digas. José. ¿Me das un minuto, por favor? Ah, ¿cómo no? Tengo paciencia de esperar un segundito. La Fundación Friedrich Naumann tiene esta saludable costumbre de hacer una foto final con todos los panelistas y los participantes y darla. Sí, sobre todo, también hay que agradecer cuando tenemos financiamiento nacionales, agradecer a los alemanes que pagan sus impuestos y que pueden financiar estas grandes labores académicas
de intercambio internacional de conocimiento. Sí, y además quiero expresar que ha sido con extraordinaria y absoluta libertad, autonomía, tanto Gerardo como yo así lo podemos testificar, para organizar, disponer, invitar, así que su generosidad es doble, ¿no? Que es muy de agradecer porque nos da autonomía académica e independencia académica absoluta, ¿no? Joel, no sé si está allá, ¿tú nos avisas? Ya tienen habilitados todos para que prendan la cámara. Les pediría por favor que la enciendan. Voy a poner en modo galería para ver todos los rostros, todas las cámaras Perfecto. en pantalla. Saludos a Carolina desde Santiago de Chile. A los que faltan, por favor, les pediríamos que prendan sus cámaras. Y ya está. Muchas gracias. Ya hemos tomado la foto. Sería todo. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias. Buenas noches, Sonia, Antonio. Buenas tardes a todos. Y Gracias que a todos. Feliz resto de día. Buenas Gracias, tardes. Marcia. Gracias. Gracias, Oliver. Gracias a Gracias, todos. Gerardo. Saludos, seguimos en contacto. Un abrazo, Marcia. Gracias. Gracias a todos.